Muy buenas, martes, y como cada martes haremos el análisis de la semana del mercado cripto, análisis fundamental de datos y de métricas, nunca de precios ni de velas. Quiero que veas el mercado cripto de una manera diferente. Antes que nada, mi más sincero pésame a todas las víctimas del accidente ferroviario que ha habido en Córdoba este fin de semana. Espero que todas las víctimas se puedan recuperar lo más rápido posible, porque lo más importante ahora son estas cosas y no lo que sucede en los mercados, porque al final el dinero va y viene, pero la vida solo hay una, hay que cuidarla mucho. Por lo tanto, desde aquí todo mi apoyo y mi pésame a todos los familiares de las víctimas de ese accidente. Y ahora sí, si te interesa el contenido que te voy a comentar, que te voy a compartir en este vídeo de análisis del mercado cripto, te sugiero que te quedas porque te va a dar datos muy interesantes que te va a hacer tomar una perspectiva diferente del mercado cripto. Y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que saco un vídeo nuevo. No te cuesta nada y los dos salimos ganando mucho, créeme. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos con este análisis del mercado. Un análisis que debemos de hacer siempre, primero mirando la liquidez. ¿Qué está haciendo el mercado cripto? Si está entrando dinero nuevo, si está habiendo rotación, si está habiendo ganas de girar la tendencia. Como veis, estamos en el mismo punto de siempre. Ni subiendo, ni bajando, ni entrando, ni saliendo dinero. Sí que estamos dibujando una recuperación de la liquidez del mercado cripto muy lenta, pero seguimos en un punto dentro de un rango lateral en cuanto a la capitalización total del mercado. En estos puntos no nos podemos creer que va a haber un giro de tendencia, ni nos podemos esperar nada bueno, ni en Bitcoin, ni en Ethereum, ni en las altcoins. Dinero que entra en una semana, dinero que sale en horas. Fijaros, la semana pasada entraron billones de dólares en inversión en Bitcoin y en Ethereum en los ETFs. El domingo por la noche salieron $4 del mercado cripto. El domingo por la noche, en la madrugada del domingo, salieron $4 del mercado cripto y todo se cayó. Lo que se gana en 4 días se pierde en horas. Fijaros qué injusto es el mercado, porque el mercado solo compra noticias malas. Ahora mismo está en esa posición, o en ese interés, comprar lo malo. Por cada 1000 noticias buenas, hay una mala. Las 1000 noticias buenas no pesan, la mala te tira para abajo los precios. Fijaros qué interesante que estamos dibujando este rango de aquí, pero si cambiamos la zona, si cambiamos la liquidez del mercado cripto a temporalidad de una semana, podemos ver también, muy interesante, que parece ser que se ha dibujado una zona de suelo en esta bajada, en esta cascada de salida de dinero, de drenaje de liquidez del mercado cripto. Fijaros que estamos marcando esta zona de suelo muy interesante, donde parece que el precio, o esta bajada de liquidez, mejor dicho, ha frenado y tiende a recuperar. Esto lo hemos visto en esta parte de aquí también, hubo una corrección, se formó este suelo de liquidez para seguir subiendo. Aquí también hubo una parada en la subida que veníamos haciendo de la capitalización del mercado. Se lateralizó, se formó un suelo para seguir subiendo. Veremos si esa es la tendencia que quiere seguir teniendo el mercado. Pero lo dicho, no entra dinero fresco, no entra dinero nuevo. No podemos esperarnos a corto plazo nada bueno de las cripto. No van a subir como te gustaría que subieran. Si encima tenemos en cuenta la dominancia de USDT, volvemos a bajar la temporalidad a un día. Si tenemos en cuenta esta auténtica locura, seguimos en el 6% de dominancia de USDT. Sigue cerca o casi dentro de esa cajita y hasta que no baje al 5% no nos podemos creer que aquí va a haber una rotación de capital. Y como os he dicho, el punto bueno será el 4% de dominancia. Ahí puede empezar la fiesta cripto de verdad este 2026. Ahí es cuando mucha moneda estable va a rotar y va a cambiar para comprar volatilidad, para comprar riesgo y salir de modo protección. Fijaros, primero tiene que entrar mucho dinero vía ETFs, Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple. Una vez que el mercado agite todo esto con esta subida, estas monedas estables dentro del mercado cripto empezarán a rotar, empezarán a comprar también Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, BNB, lo que sea. Ahí es cuando veremos la fuerza impulsora externa más la fuerza impulsora interna. Y ahí es cuando viviremos un pico de ciclo, un pico de mercado interesante, ¿vale? Mientras que no se dé, no podemos ver más cosas. Y Bitcoin, seguimos en la zona de caja lateral, aburrida, erosionante, que te machaca, que hace su trabajo perfectamente. Salimos de la zona, veis que aquí salimos de la zona, la semana pasada salimos de la caja con un cuerpo de vela muy interesante, volvimos a tener un impulso con un cuerpo de vela interesante para querer salir de esta caja, pero ha vuelto a entrar. ¿Qué me espero en los próximos semanas, mes? Que posiblemente testeemos esta caja 2 y 3 veces antes de salir hacia la zona de los $100.000, donde tenemos un segundo punto de control. Fijaros, en la zona de los 94, $95.000 y de los 100.000 tenemos un punto de control. Estos son los puntos de control que estamos trabajando dentro de Génesis para saber tomar decisiones y no anticiparnos a nada. De esta forma tenemos el control de la cartera, el control de las decisiones y sabemos lo que estamos haciendo en cada momento. No hacemos lo que nos dice el mercado, sino que hacemos en consecuencia a una planificación que hemos desarrollado. Y esto es lo potente, esto es lo interesante, porque da igual lo que haga el mercado. Tienes que saber leerle y esperar. La gestión en criptomonedas es un 80% paciencia y un 20% de ejecución. No se te olvide nunca. Y esto es lo que trabajamos en Génesis cada día. Venga, y seguimos analizando un poquito más de datos de Bitcoin. Fijaros qué interesante. Esta gráfica representa, por un lado, el precio de Bitcoin y por otro lado, el hash rate. La dificultad de la minería, la dificultad de la red de bloques de Bitcoin, perdón. Bien.
Nunca o muy pocas veces se ha dado que mientras que el precio lateraliza o se recupera, el hash rate esté bajando continuamente. Fijaros que desde el 18 de octubre aproximadamente del año pasado, el hash rate de Bitcoin, aunque hace un diente de sierra perfecto y tiende a hacer ciertas recuperaciones, ha estado bajando continuamente. Muy interesante, esto crea divergencia. Divergencia entre el precio y el hash rate, porque el precio cuando se lateraliza o tiende a corregir o tiende a recuperar al alza, el hash rate se recupera rápidamente. Ojo, que no estoy hablando de datos alarmantes para nada. La red de Bitcoin es suficientemente robusta y segura como para que esta bajada del hash rate o más bajada del hash rate no pase nada, porque luego se tiende a equilibrar. Esto quiere decir que hay menos mineros que se reparten más trozos del pastel. En el momento que el precio de Bitcoin se recupere un poco más, ya te digo que se acoplarán más mineros, subirá la dificultad de la red y todo se equilibrará. Pero os lo creo aquí como dato muy interesante. Y también vamos a vigilar otro dato muy interesante, que no es de precio, que no es de resistencias, Fibonacci, imbalances, que no es de nada de esto, que no. Fijaros, qué interesante. La wallet del gobierno de Estados Unidos. Os he dicho que la voy a hacer un seguimiento cada mes. Cada mes voy a hacer un seguimiento de esta wallet. Seguimos con 328.000 bitcoins en posesión, en pertenencia del gobierno americano. Veremos si esta cifra aumenta y cómo aumenta. Porque si aumenta vía embargos, incautaciones o cualquier otra cosa, o requisitos a punta de pistola, no interesa. Eso no es comprar Bitcoin, eso es robarlo de alguna manera y guardártelo para ti. Lo interesante es que si en algún momento entran aquí Bitcoin, sea vía compras que anuncie el gobierno americano. ¿Cuándo puede darse este dato? Que no creo que se dé muy pronto. Puede darse ese dato este año. Imaginaros que Donald Trump llega al verano y tiene un país patas arriba, las bolsas medio caídas, le está saliendo mal todo, Irán, Groenlandia, aranceles, y se está jugando las reelecciones de mitad de mandato a una carta. ¿Cuál va a ser esa carta? Pues que anuncie públicamente que el gobierno de Estados Unidos va a comprar Bitcoin con parte del balance que tiene en la tesorería del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué os parece? Eso puede ser. Aquí vamos a vigilar cómo llegan estos Bitcoin y de qué forma. Porque ellos quieren llegar este año a 1 millón de Bitcoins. Y con eso dar ejemplo al mundo. Veremos qué sucede. En relación también a Bitcoin, vamos a los ETFs de Bitcoin al contado. Aquí vemos que ha tenido una semana buenísima, con entrada de mucho dinero y un día de salida. Ha sido una salida bastante abrupta, bastante interesante, pero la entrada ha sido muy buena, la semana ha sido buena. Por eso ha subido Bitcoin y Ethereum la semana pasada. Porque ha entrado dinero institucional. No es por nada más, no es por ningún motivo más de ciclo, de pico, de tendencia, de... No, entra dinero, sube el activo. No hay otra lectura. Si nos vamos al ETF al contado de Ethereum, vemos que también ha tenido una semana muy buena, incluso mejor que la de Bitcoin, porque no ha tenido salidas netas de dinero. Todo han sido entradas positivas de dinero durante 5 días. Muy interesante. Si vamos al ETF de Ripple al contado, vemos que también ha tenido una semana muy interesante. Entradas netas de dinero cada semana. En menor medida, evidentemente, es un ETF no regulado, pero está entrando dinero. La prueba de concepto de mercado es muy buena. Y el de Solana, vemos que también ha tenido una semana buenísima. 4 entradas de dinero versus una salida de dinero. Por lo tanto, estamos viendo que los grandes activos tienden a equilibrarse, entra dinero fresco, el mercado se reactiva. Pero fijaros que injusto, sale un poquito de dinero, caen los precios un 12%, un 8%. En cambio, entran billones, millones y el precio apenas se mueve, apenas coge tendencia. Y esto es lo que hay que saber leer del mercado. Y para terminar con Bitcoin, no quiero que te me vayas sin que me escuches ver el mapa de liquidaciones. Ahí tenemos el mapa de liquidaciones de Bitcoin con una temporalidad de una semana, es decir, a largo plazo. ¿Dónde se acumula la mayor cantidad de liquidaciones de los osos? Aquí, en los $99.000, también en los 96 y también en la parte de abajo en los 91.600 aproximadamente, pero estos son de los toros, de los que están alcistas con Bitcoin. Puede ser que el precio venga aquí a liquidar a los alcistas y puede ser que venga aquí rápidamente a liquidar a los bajistas. Veremos qué sucede. Si bajamos la temporalidad a un día, vemos que el mapa de liquidaciones a un día cambia un poquitín y ya nos da otra información. También nos dice que en los 96.000 hay muchísima liquidez para recoger, pero también en la zona de los 92, de los 91, incluso en la zona de los 89 hay liquidez para recoger. Por lo tanto, el precio puede hacer lo que quiera. Pero ya os digo yo que solo atenderá a una cosa: entrada de dinero y salida de dinero. Esto da igual. Podemos decir que funciona como un imán, podemos decir que va a liquidar, pero cuando el precio coge tendencia da exactamente igual lo que se deje por debajo si es tendencia alcista. Y si el precio coge tendencia bajista da igual lo que se deje por arriba, ¿vale? No va a ir a buscarlo si entra o sale dinero de forma abrupta. Y es lo que vimos perfectamente en octubre, el 10 de octubre del año 2025. Bien, en referencia a Ethereum, un breve repaso para Ethereum. ¿Por qué? Porque para mí va a ser el activo que mejor rendimiento va a tener en 2026. Esa es mi tesis, eso lo defiendo y tengo razones de peso para creer en ello. Pero, ante todo, cautela, esto no es recomendación de inversión, por supuesto, cautela, gestión y buenas prácticas. Fijaros que Ethereum tiene un precio actual de $3.200, $3.100 aproximadamente en el mercado, pero esta página web que evalúa el precio de Ethereum en función a 12 métricas propias internas de su red, dice que el precio justo que tendría que tener hoy Ethereum por el uso de su red es de $6.057. ¿En qué se basan? En 12 métricas que tenéis aquí bien desglosadas, donde dicen
que en función de la actividad y del uso que tiene la blockchain internamente de Ethereum, tiene que tener ese precio. Después más abajo vamos a ver unos datos interesantes, pero aquí os dejo un poco esas métricas. Ve el TV múltiple, el McAfee, el ecosistema L2, el yield que consigue, si es de inflacionario o deflacionario, el staking, PS o PF ratio. Bueno, datos muy interesantes que dicen que en función a estos datos Ethereum tenía que valer el doble de lo que vale hoy. Yo no creo tanto. Yo creo que tenía que estar por 1.000, 1.200 dólares por encima de lo que cotiza hoy, pero ya sabemos que cuando Bitcoin cae lo arrastra todo y eso ha sido injusto el mercado y hay que vivir con ello. ¿Qué seguimos para abajo con esta web? ¿Qué tenemos que seguir viendo? Datos interesantes. Mirad, aquí están esas 12 métricas, cómo las evalúa y el precio que dice que por cada métrica debería de tener Ethereum. Luego hace esa media y da los 6.000 dólares. Muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos datos interesantes dentro de la blockchain de Ethereum, donde vemos que Ethereum contra Bitcoin, el par sigue estando en 0.347, 0.345, 0.348. Estamos estancados en esta zona. La dominancia de Ethereum ha aumentado un poquitín. Hemos pasado del 11,8 al 12,3%. Y las stablecoins dentro de Ethereum ya alcanzan un valor de 310.000 billones de dólares. Una auténtica barbaridad. Si seguimos para abajo, datos interesantes. El staking de Ethereum sigue aumentando. 32 millones de Ethereum en staking actualmente. Y en los últimos 90 días, la blockchain de Ethereum ha quemado 12,2 Ethereums. ¿Por qué quema tan pocos Ethereum? Las aplicaciones se utilizan mucho. Créeme que las aplicaciones de Ethereum están en auge y en actividad y se están utilizando. No tanto como el 21, evidentemente, pero se utilizan muchísimo. El problema es que cada vez es más barato hacer una transacción. Por lo tanto, si es más barato, necesitas menos Ethereums. Es así de sencillo. Cuando costaba una transacción en Ethereum 100 dólares y se hacían millones de transacciones ese día, se estaban quemando muchísimos Ethereums. Pero actualmente, que cuesta 0,01, 0,05 o $1 una transacción en Ethereum, no puedes quemar muchos Ethereums. Por lo tanto, esto no va a controlar nunca, o de momento en el corto plazo no va a controlar o no va a hacer que pase Ethereum de ser inflacionario a deflacionario. Datos muy interesantes que nos deja la blockchain de Ethereum como siempre. Bien, y si seguimos analizando el mercado cripto y las altcoins, si hacemos un poco de foco en ellas, quitándonos a Bitcoin y a Ethereum, vamos a analizar cuál ha sido la blockchain más eficiente, más rentable, la que más beneficios está generando en su infraestructura gracias a las aplicaciones que hay dentro de ella. Vemos que Hyperliquid lidera en cuanto a blockchains que más beneficios han generado en las últimas 24 horas. 2 millones de dólares ha generado Ethereum Hyperliquid en este momento. Seguido de Solana. Solana ha generado 868.000 dólares en beneficios. Tron, 783.000 y la BNB Chain, 430.000 dólares de beneficios en las últimas 24 horas. Y si pasamos a la columna de la derecha, aquí vemos cuál ha sido la blockchain que más monedas estables ha recibido en las últimas 24 horas. Bien por rotación interna de otras blockchains o bien por entrada nueva de dinero vía exchange. Y Ethereum ha recibido en las últimas 24 horas 871 millones de dólares en monedas estables, liderando este ranking. Le sigue Atos con 148 millones de dólares y Tron con 109 millones de dólares recibidos. Datos muy interesantes que nos hacen ver cómo fluye el capital y cuáles son las blockchains que realmente están sirviendo como capas de liquidación o de pagos globales. Bien, si bajamos un poquito más abajo, en periodo de 7 días vemos cuáles han sido las tendencias, los nichos, las narrativas del mercado cripto que mejor performance han tenido en los últimos 7 días, porque los activos que están dentro se han comportado de una forma bastante buena. Hay buenos y malos, pero ese punto medio dice que el sector del gaming, el sector de social o el sector de los bridge o de Ethereum ha generado unos buenos rendimientos en los últimos 7 días. Habrá tokens o activos que hayan bajado mucho, otros que hayan subido mucho, de ahí se extrae la media. Ya veis qué datos tan interesantes. Y por concluir, quería traerte también un análisis de Polygon. Polygon es esa criptomoneda, esa blockchain que ha estado o que está en fase de olvido, como muchos dicen, Dinocoin, en fase donde ya no genera volumen, negocio, no es atractiva para los desarrolladores, no es atractiva para los inversores, no confían en el proyecto a medio o largo plazo, porque parece que hay mucho abandono, poca actividad y no se saca nada de la chistera que realmente pueda reactivar a Polygon. Otra cosa es que lo hagan mañana, no lo sé, pero de momento es la lectura que podemos hacer. Pero fijaros qué dato tan interesante. Si me vengo a la blockchain de Polygon y miro sus beneficios en el último mes, en los últimos 30 días, me dice que Polygon ha aumentado un 355% la capacidad que tiene de generar rentabilidad. Fijaros que en el último mes Polygon ha sido capaz de facturar 947 millones de dólares. 947 millones de dólares. Muchísimo dinero para una blockchain. Por lo tanto, prestemos atención porque puede estar moviéndose algo importante. Yo sé que el único soplo de aire fresco que tiene ahora mismo Polygon es que dentro de su blockchain se ha construido la plataforma de apuestas que ahora mismo más en tendencia está, que es Polymarket. Y Polymarket es ese soplo de aire fresco que necesitaba Polygon para sobrevivir, para subsistir. De hecho, toda esa facturación que estamos viendo, el 90% de esa facturación proviene seguramente de Polymarket. Bueno, pues una semana más hemos repasado el mercado cripto, hemos repasado fundamentalmente todo lo que pasa dentro del sector.
métricas, datos, entradas, salida de liquidez, estado y la situación de Bitcoin, de total market cap y de las altcoins en general. Espero que te haya servido de valor este repaso y nos vemos la semana que viene.